Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la presente edición de TV Perú Mundo. Les saluda Paola Pejovest y Farid Cajat. El tema, creo que del día ha sido ya la presentación de Barack Obama del plan contra el uso de armas en los Estados Unidos. Se trata de 4 propuestas legislativas y 23 acciones ejecutivas. Muchas de ellas van a tener que pasar por la aceptación del Senado, y de repente eso va a ser un poco difícil su aprobación. ¿Cómo ves? Sí, bueno, la Asociación Nacional del Rifle ya ha dicho que va a iniciar la batalla del siglo contra Obama en esta materia. Entonces la tiene cuesta arriba en el Congreso, pero algunas de las cosas que piensa aprobar podría eventualmente aprobarlas como decreto ejecutivo, sin necesidad de pasar por el Congreso. Además de que hay puntos interesantes, como creo que es el uso de las armas de asalto, que es el tipo de armamento que utilizó este chico Adam Lanza para matar a las víctimas de Newtown. Sí, son 3 de los temas fundamentales, son los que ya se había conversado previamente. Uno en el que no hay ahí sí discusión fundamentalmente es, digamos, un criterio federal para, digamos, revisar los antecedentes de toda persona que pretenda comprar armas de fuego. Segundo, caserinas que no tengan más de 10 proyectiles o balas. Y tercero, prohibir nuevamente, como era el caso hasta el año 2004, las armas de asalto. Muy bien, vamos a ir de inmediato con el tema. En los Estados Unidos, el presidente Barack Obama presentó esta mañana una serie de medidas para aumentar el control de armas en su país y que va a proponer al Congreso. Entre ellas está la prohibición de comercializar armas de asalto y la exigencia de la comprobación de antecedentes criminales para estas ventas. Acompañado por familiares de la escuela de Newtown, sobre todo niños que le han escrito pidiéndole que ponga fin a esta violencia interminable, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha presentado su más ambiciosa ofensiva contra las armas de fuego. Se trata de una propuesta que enviará al Congreso para prohibir, entre otras medidas, la posesión de armas de uso militar. A su vez, ha firmado varios decretos para actuar sin permiso parlamentario en la mejora de las actuales medidas de control. Estoy proponiendo un conjunto de propuestas específicas basadas en el trabajo presentado por Joe. Y en los próximos días tengo la intención de utilizar todo el poder de este despacho para que sean una realidad. Obama presentó las propuestas junto al vicepresidente Joe Biden, con quien las ha evaluado después de una docena de encuentros con psiquiatras, activistas, congresistas, empresarios y personas vinculadas al sector. Esto no sucederá a menos que el pueblo estadounidense lo exija. Los padres, maestros, policías y pastores, los cazadores y deportistas, los que poseen armas, todos juntos debemos ponernos de pie y decir basta. El mandatario quiere también prohibir los fusiles de asalto y los cargadores de gran capacidad, 2 artículos que estuvieron presentes en la mayoría de las matanzas que ha sufrido el país en las últimas décadas. La batalla será dura, pues la actual legislación obliga a revisar el historial médico y los antecedentes penales de quienes adquieren un rifle o una pistola en los establecimientos autorizados. Sin embargo, el 40% de las armas se venden en ferias o en transacciones entre personas donde no es necesario llevar a cabo esos controles. Así es, sobre este último punto, ¿qué hacer con las armas que se adquieren entre particulares? ¿Cómo poder controlarlo? Eso va a ser más difícil, pero el punto es que, digamos, cuando menos quien lo compró inicialmente haya pasado esos controles. ¿Ya? Pero la venta entre particulares en realidad no es tan problemática. Lo problemático son las llamadas ferias de armas, en donde ahí sí no hay control y como se dice ahí, 40% de las ventas de armas son transacciones entre particulares o se realizan en estas ferias. Y entonces integrar todo eso en la medida de lo posible al sistema que ya existe para las ventas en establecimientos comerciales. Pero además el punto del 60% en donde sí hay algún tipo de control es que el control varía de estado en estado. Ahora va a haber una norma para todo el país sobre cómo debe establecerse ese control de antecedentes. Claro, además ese registro que se pueda tener es para que también la policía tenga acceso directo, ¿no? De cuál es el destino del arma, ¿no? Que quién la compra
y luego de repente puede aparecer en manos de alguien de la familia, pero ya se sabe quién es el responsable, ¿no? Exacto. Digamos, en teoría el propósito de esta medida no es llevar registro de las adquisiciones de armamento, pero una consecuencia práctica va a ser ese, que se va a poder saber quién compró un arma en caso de que ésta sea utilizada en acciones ilegales. ¿Cuánto tiempo puede tomar toda esta aprobación mientras va a las dos cámaras, esa prueba? Yo presumo que Obama va a tratar de hacer cuestión de Estado por esto, y exigir que se le dé prioridad en el legislativo. Y habría que tener en cuenta que Obama tiene pendiente probablemente hacia principios de marzo, fines de febrero, el problema de la negociación, aunque él dice que no va a negociar, de la elevación del límite de endeudamiento del gobierno federal. Yo presumo que Obama va a tratar de sacar esto de la agenda legislativa antes de tener que enfrentar esa situación. Muy bien, y siguiendo con el tema del control de armas, la Asociación Nacional del Rifle no tuvo mejor idea que poner a la venta un nuevo videojuego para que los niños aprendan a disparar, nada menos esto en medio de otro tiroteo en un instituto de Kentucky. La Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, que culpa en parte a los videojuegos de provocar tiroteos masivos, desató la polémica luego de lanzar su propio videojuego para iPhones y iPads. NRA Practice Range, lanzado el domingo, se vende como el nuevo centro neurálgico para móviles que permite acceder a información sobre seguridad en el manejo de armas, legislación y noticias sobre la institución, influyente grupo de presión que cuenta con 4 millones de miembros en los Estados Unidos. Pero la atracción principal del juego la constituyen los campos de tiro, algunos con blancos que tienen una ligera forma de ataúd y una variedad de pistolas, rifles y escopetas para elegir, incluido el tipo de rifle de asalto utilizado en la masacre de la escuela primaria de Newtown. Los jugadores tienen 1 minuto para derribar la mayor cantidad posible de objetivos y el resultado que obtienen se publica en un marcador al que acceden todos los usuarios. El lanzamiento del juego coincidió con el show de tiro celebrado esta semana, una feria de la industria de las armas de fuego, el tiro y la caza, organizado en Las Vegas por la Fundación Nacional del Tiro Deportivo, un grupo comercial de la industria de las armas. Esta fundación tiene su base nada menos que en Newtown, Connecticut. Mientras tanto, ayer se produjo un nuevo tiroteo, 2 personas murieron y una tercera resultó herida en un instituto público de educación superior de Kentucky. Muy bien, Barack Obama tendrá que hacer frente a un poderoso lobby de esta Asociación Nacional de Rifle que culpó a los videojuegos de todo, pero sin embargo fomentan y comercializan uno, ¿no? Sí, bueno, además está el tema de que es un lobby poderoso, entre otras razones, porque no hay un contrapeso. O sea, no hay un lobby que esté a favor de la regulación de la venta de armas o de una mayor regulación de la venta de armas. Entonces, por eso Obama está apostando, es una apuesta riesgosa, y está apostando a que la población se movilice por primera vez en torno al tema. No simplemente que opine, y claramente está a favor de las propuestas de Obama, aunque varía. En el caso de control de antecedentes, 85% de los encuestados está a favor de esa propuesta. En el caso de prohibición de armas de asalto, solo 58%, pero incluso en ese caso hay mayoría. En el caso de que las caserinas no tengan más de 10 balas, 65% está a favor. Entonces el punto es cómo movilizas esa mayoría silenciosa, digamos, en este tema cuando al frente tienes un lobby que, siendo minoritario, está muy bien organizado y tiene muchos fondos. La apuesta de Obama es que haya alguna presión pública sobre los legisladores, un poco insinuando que en caso de no acceder a esto, podrían estar dispuestos a votar en contra de quienes no voten a su vez a favor de estas medidas en las próximas elecciones, que son a cada 2 años. Muy bien, seguimos con el tema. Los niños que sobrevivieron a la matanza de la escuela primaria Sandy Hook de Connecticut grabaron una versión de la canción Over the Rainbow. Con ella buscan recaudar fondos para obras de caridad. With me. Algunos niños que sobrevivieron a la masacre de la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut, grabaron una versión de la canción Over the Rainbow o Sobre el Arco Iris para recaudar fondos para beneficencia. La grabación de 21 pequeños fue estrenada en un programa de televisión de la cadena ABC.
Micaela Verga, de 10 años de edad, dijo que ella cantó para su amiga Jessica Recos, de 6 años, quien murió en la matanza. Cantar la canción me hace sentir que ella está conmigo y que ella está a mi lado también cantando. Esta versión de Over the Rainbow, la canción de la película El Mago de Oz que interpretó la actriz Judy Garland, se puede comprar en iTunes y Amazon. La recaudación irá a parar en las organizaciones sin ánimo de lucro de Newtown. Quiero ser realmente amable con la gente que perdió a sus seres queridos y ayudarla a recuperarse de su dolor. Entre tanto, funcionarios y vecinos de Newtown discuten qué hacer con la escuela donde ocurrió el tiroteo. Algunos padres de familia de los niños que murieron en la masacre convocaron el lunes a un diálogo nacional para ayudar a prevenir tragedias similares. Una hermosa canción de la película Mago de Oz, que es de 1939, que sirve para que los niños que sobrevivieron a esta terrible masacre puedan reunir, ellos dicen, bueno, según los organizadores, dinero para fondos de caridad. Son los padres de Sandy Hook que están unidos para hacer frente a esta poderosa Asociación Nacional del Rifle. Y Obama lo sabe, y por eso cuando anunció las medidas que anunció el día de hoy, había sentados entre el público 3 niños de esta escuela. Uno de los cuales, una niña, le había enviado una carta diciendo: yo sé que las propuestas que usted piensa hacer tienen que ser aprobadas por el Congreso, pero por favor garantíceme que va a hacer todo lo posible para que se aprueben, como diciendo: bueno, sabemos que el Congreso es un obstáculo para, todo tipo de medidas que protejan a niños como nosotros, pero haga su mejor esfuerzo para vencer ese tipo de resistencias. Y claro, Obama juega con que no solo tiene la mayoría de la opinión pública a favor de sus propuestas, sino que el Congreso tiene un nivel de aprobación de 9%. Entonces, el punto es, el mensaje al Congreso es qué tan bajo quieren caer antes de darse cuenta de que están en el camino equivocado. Bien, ojalá que con estos mensajes y con la ayuda también de los niños de Sandy Hook se pueda sensibilizar a estos legisladores para que se aprueben este paquete. Muy bien, nos vamos a Venezuela. Durante su investidura oficial como gobernador de Miranda, Enrique Capriles cuestionó el nombramiento de Elías Jagua como nuevo canciller. Por su parte, el gobierno mostró un decreto sobre la polémica designación firmada por el propio Hugo Chávez. Quiero anunciar que el presidente de la República acaba de designar ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores al compañero Elías Jagua Milano y además vicepresidente político de gobierno. Con estas declaraciones se ha vuelto a encender la mecha política en Venezuela y caldeado los ánimos entre la oposición. El problema es simple. Elías Jagua, quien fuera vicepresidente de Chávez hasta octubre del año pasado y candidato perdedor a la gobernación de Miranda, ha sido elegido como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Una designación que solo la puede hacer el presidente de la República mediante un decreto firmado por puño y letra del mismo Chávez. La única forma que un ministro sea designado, de acuerdo a lo que establecen nuestras leyes, es por el presidente de la República. Entonces, si Maduro está firmando ese decreto, estimo yo que lo estará haciendo entonces como presidente encargado. Entonces, en el país habría un presidente encargado y no como el gobierno insistentemente dice, que es que no hay un presidente encargado. Ante tanta batahola, el decreto ha sido presentado por el gobierno con la rúbrica de Chávez, pero aún así, esto no ha calmado a la oposición, quien exige la presencia del presidente electo. Yo veo que ayer firman un decreto. Si el presidente de la República puede firmar decretos, yo lo llamo a que aparezca, le hable a Venezuela y le diga qué es lo que está pasando en ese gobierno, porque en Venezuela lo que hay es desgobierno. Elías Jagua, por su parte, inaugurará en los próximos días sus funciones como canciller al reunirse en Caracas con sus pares de Colombia y Ecuador. Así lo ha anunciado mediante un comunicado en el que agradece el respaldo de los hermanos latinoamericanos. El nombramiento de Jagua supone además la salida de Nicolás Maduro de la Cancillería, cargo que ocupó ininterrumpidamente desde agosto del año de 2006, convirtiéndose en el funcionario más longevo de la era Chávez. Muy bien, ya se mostró el famoso decreto número
9351 y que se fue publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela, prácticamente está pidiendo una prueba de vida. Esto es lo más cercano que hemos tenido a una prueba de vida hasta ahora, una firma de Chávez, porque desde el 11 de diciembre hasta hoy no había ni siquiera eso. Ahora al menos hay una firma que se indica como la firma de puño y letra del propio presidente, no una falsificación. Pero claro, no es una prueba de vida inequívoca. Algunos especulaban de que pudo haber firmado hojas en blanco. Hojas en blanco, ¿no? En todo caso, no hay indicio de que ese sea el caso. La pregunta de fondo sigue siendo, sin embargo, no si Chávez está vivo, como todo parece indicar que es el caso, sino si va a estar en condiciones de volver a ejercer la presidencia. Y esa es la pregunta que sigue sin tener respuesta. Claro, pero por ejemplo, ¿qué podría significar una imagen de un Chávez muy enfermo? Y de repente eso puede ser contraproducente también para el oficialismo. De repente no quieren mostrarlo de esa manera, ¿no? No, digamos que en este momento no está en condiciones de ejercer la presidencia, no hay ninguna duda. La pregunta es si va a estar eventualmente un plazo, digamos, razonable de ejercer la presidencia. Tampoco hay evidencia de eso. Muy bien, seguimos con Venezuela. El ministro de Defensa expresó al vicepresidente Nicolás Maduro que las Fuerzas Armadas apoyan el fallo que dispuso la continuidad del gobierno y la postergación de la toma de mando de Hugo Chávez. En tanto, los chavistas refuerzan su poderío con nada menos que las Fuerzas Armadas. Una muestra directa para la oposición que la ha emprendido contra el nombramiento de Jagua como canciller. Él siente una gran felicidad y nos dijo que le transmitiéramos desde su corazón a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana todo su agradecimiento por tanta lealtad de ustedes hacia él como un soldado humilde de esta patria. Nicolás Maduro, acompañado del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha presidido esta nueva ceremonia, reafirmando lo constitucional de un Chávez ausente y un Maduro presente. El ministro de Defensa, Molero, ha reafirmado en su discurso este gobierno. Las soldadas y soldados de la patria acatamos y haremos cumplir la decisión del Tribunal Supremo de Justicia emitida a través de su sala constitucional. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana apoyará a los poderes e instituciones del Estado socialista y revolucionario en el cumplimiento de la decisión del máximo órgano jurisdiccional, al tiempo que ratifica la subordinación y lealtad incondicional, ahora más que nunca, al comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Frías. De esta forma y con estas declaraciones, el gobierno pretende además dar por finalizado el supuesto que confrontaba a Nicolás Maduro con Diosdado Cabello, un ex militar de quien se dice ejerce una fuerte influencia en los más altos círculos de las Fuerzas Armadas. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa del programa. No se mueva ya que tenemos mucho más información, entre ellas la incursión terrestre de Francia en Mali. Y también desde Israel, el premier Netanyahu expande asentamientos. Volvemos. Todos somos diferentes. Y esa es nuestra mayor riqueza. Respeto hacia todas las personas Hacen que una sociedad sea más justa. 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 Y civilizada. No construyas barreras. No discrimines. Este jueves en Umbrales. En algunos raros casos, los objetos del pasado nos ofrecen la posibilidad de ver el pasado, de literalmente ponernos en los ojos de las personas que habitaron el pasado y que representaron el entorno, el mundo en el que vivían. Mi nombre es Luis Jaime Castillo, soy profesor de arqueología. Hoy en Umbrales desarrollaremos el tema que hemos llamado Modelando el Mundo, representaciones arquitectónicas en el arte precolombino. Umbrales, este jueves a las 4 de la tarde
Solo por TV Perú, mucho más que ver. Este sábado en Por las Rutas del Pisco. La playa, el sol, qué rico, qué calor. ¿Y cómo nos refrescamos? Con unos chilcanitos. ¿A dónde? 3 restaurantes de Miraflores nos dan 9 chilcanos. La ruta está de chilcanazo. No te lo pierdas. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, ahora nos vamos a Argelia. Un grupo islamista vinculado a Al Qaeda atacó durante la noche unas instalaciones petrolíferas en el sur del país y ha secuestrado a un grupo indeterminado de personas. Entre los rehenes hay trabajadores extranjeros. Veamos. El ataque ha sido reivindicado en una llamada telefónica a la agencia mauritana ANI por la célula terrorista que lidera Mokhtar Belmokhtar, conocido como el Emir del Desierto, uno de los principales dirigentes de Al Qaeda en el Magreb Islámico, pero que rompió lazos con este grupo hace unos meses. El pasado 5 de diciembre ya había advertido a través de un video difundido en internet la creación de una nueva célula, los firmantes con sangre, para hacer frente a una eventual intervención militar internacional en Malí. Según el grupo terrorista, la operación es una respuesta a la injerencia flagrante de Argelia y a la apertura de su espacio aéreo a la aviación francesa para bombardear las zonas del norte de Malí, controlado por grupos armados salafíes. Además, exigen el fin de la incursión militar a cambio de la liberación de los rehenes. Estoy en contacto permanente con las autoridades argelinas que están haciendo lo necesario y también con los jefes de Estado y de gobierno de los países implicados. Sin duda, esto no deja de tener una conexión, pues es de conocimiento general que Francia está realizando una operación junto con los países africanos en lo que llamamos Misión Internacional de Apoyo a Mali. Según información del gobierno de Argelia, el grupo terrorista vinculado a Al Qaeda en el Magreb Islámico ha matado a 2 personas, un británico y un argelino, y ha secuestrado a un número indeterminado de trabajadores extranjeros en el ataque a una planta de tratamiento de gas cerca a la frontera con Libia. Sin embargo, los insurgentes afirman tener retenidos a 41 extranjeros, entre ellos 7 estadounidenses y varios británicos, además de 5 japoneses, 13 noruegos y un irlandés. La información que tenemos hasta el momento es que ciudadanos estadounidenses están entre los rehenes. Al Qaeda mantiene su cuartel general en el Magreb Islámico, ubicado en Argelia, país que siempre ha mostrado su temor a que una intervención militar en Malí pueda tener consecuencias negativas para los países de la zona. Muy bien, ¿cuál va a ser las consecuencias de esta situación? Tienen 41 extranjeros occidentales como rehenes. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que Al Qaeda no tenía presencia en el norte de África. Eran grupos creados en la región que mutaron para asumir como conjunto el nombre de Al Qaeda en el Magreb Islámico. Pero el tema es que Al Qaeda empezó a obtener fortunas tales, producto del secuestro de trabajadores europeos y estadounidenses, sobre todo de la industria del petróleo y el gas, que empezaron a dividirse por los recursos. Y esta es una decisión de Al Qaeda que mantiene toda la ideología, los objetivos generales de Al Qaeda, pero que mantiene sus propias fuentes de suministro, digamos, a través del secuestro. Y esta es una de esas situaciones en donde las propias potencias occidentales o empresas occidentales han creado incentivos perversos, porque sabiendo que eran zonas peligrosas, contrataban seguros contra secuestros, y entonces, claro, una vez secuestrados, la compañía de seguros es la que paga el secuestro, y con eso crea incentivos para seguir secuestrando trabajadores de empresas occidentales. Pero en este caso creo que lo que están pidiendo es el retiro de las fuerzas francesas. ¿Eso sí lo podrán lograr? ¿Cómo van a negociar? En este caso, además, se está pidiendo efectivamente, por un lado, el retiro de las fuerzas francesas de Mali, y en segundo lugar, se está pidiendo la liberación de yihadistas presos en cárceles del gobierno argelino. Sin embargo, mi presunción es que, sabiendo que muy probablemente lo primero está fuera de alcance,
no depende de esta negociación y que incluso lo segundo es poco probable, no es imposible que terminen liberándolos a cambio de dinero, que es lo que han hecho históricamente. Muy bien, y vamos a seguir con Mali. Los soldados franceses han comenzado un combate cuerpo a cuerpo contra los rebeldes islamistas en la ciudad de Diabali. En tanto, la canciller de Alemania, Angela Merkel, aseguró que la amenaza terrorista ha puesto en alerta a la seguridad de Europa. Los soldados franceses que iniciaron ayer su despliegue terrestre en Malí se han dirigido hacia el norte del país africano para combatir a los grupos islamistas que tomaron el lunes la localidad de Diabali. Fuentes de seguridad malienses han informado que en esa ciudad se está combatiendo cuerpo a cuerpo. La situación en el terreno es catastrófica, pero con la intervención del ejército francés y en particular con el apoyo aéreo se ha mejorado un poco. Eso nos permite mantener un cierto dominio del terreno y con la ayuda de Francia, el ejército maliense está reorganizándose y se prepara para la ofensiva. En tanto, desde Berlín y acompañada del presidente de Costa de Marfil y de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, Alassane Ouattara, la canciller alemana Angela Merkel manifestó que limitará por el momento su apoyo a la misión internacional en Malí. Solo enviará 2 aviones, aunque admitió que la situación en la región es una amenaza para Europa. Creo que estamos bajo mucha presión del tiempo. Alemania estima que la seguridad en la región es parte de nuestra propia seguridad, porque el terrorismo en el norte de Malí no es solo una amenaza para África, sino también una amenaza para Europa. La Comunidad Económica de Estados de África del Oeste ya se ha reunido teniendo como primeros resultados el que Nigeria anuncie el primer envío de 600 soldados. Los países que han confirmado su participación son Níger, Burkina Faso y Senegal, con 500 soldados cada uno, y Togo y Benín con un destacamento conjunto. Muy bien, la alerta en Europa es por lo que está sucediendo en Mali y también el temor de que podría haber algunos atentados en la propia Francia. Claro, pero digamos el tema es que algunos plantean la situación de la siguiente manera. Porque Francia ha incursionado en Mali, ahora Al-Qaeda podría realizar atentados terroristas en Francia u otros países europeos que apoyen a Francia. El tema es que Al-Qaeda ha estado planeando atentados en Europa desde muchos años atrás y si no ha realizado nuevos atentados de gran magnitud es porque no ha podido, no porque no lo haya intentado. Recordemos el 14M, o sea, los atentados de marzo del 2004, si mal no recuerdo, en España, que causaron decenas de muertes, o los atentados el año siguiente contra el sistema de transporte público de Londres, que causaron más de 50 muertos. O sea, Al-Qaeda no ha dejado de intentar acciones similares. Claro, lo que es cierto es que si esas acciones se produjeran ahora, el propósito obvio sería de disuasión. O sea, para decirle a los gobiernos europeos, no incursionen en países de mayoría musulmana con sus fuerzas armadas, porque las consecuencias van a ser sufridas por sus propios ciudadanos en su propio territorio. ¿Pero qué podemos esperar de las acciones de las fuerzas francesas en Mali? Bueno, Francia ha dicho que su intervención tiene un alcance limitado, en el sentido que ellos van a ayudar a desalojar a las huestes de Al-Qaeda de algunas de las ciudades que han tomado cerca al centro del país, pero que eventualmente tropas de la Organización de Cooperación Económica del África Occidental serán las que tendrán que controlar el territorio y más adelante deberían ser reemplazadas por las propias tropas del Ejército Nacional de Mali. O sea, Francia no va a reemplazar al Estado Nacional de Mali. Si este no hace su labor, eventualmente va a tener que enfrentar una nueva ofensiva. Muy bien, ahora nos vamos a Israel. El gobierno ha cuadruplicado la expansión de asentamientos en territorios palestinos, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu respondió a las críticas del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Las elecciones en Israel no son un tema de juego para el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien ha reforzado de un tiempo a esta parte todas las acciones políticas y sociales. Un ejemplo de ello es la construcción de colonias judías en territorio palestino de Cisjordania. Según un informe presentado por una ONG, da cuenta de que la construcción de asentamientos ha marcado un récord multiplicándose casi por 4 a fines del año pasado.
El anuncio de hoy de otras 114 viviendas en Efrata y otras 84 viviendas en Kiryat Arba, de nuevo es otro obstáculo para la paz. El gobierno de Netanyahu está demostrando una vez más que no nos están llevando a la paz, sino a la continuidad del conflicto. Este es un tema que sin duda debilita el proceso de conversaciones entre el Estado palestino y el judío a menos de una semana de las elecciones parlamentarias. Justo Netanyahu anunció nuevas licitaciones en asentamientos por parte del Ministerio de Vivienda israelí. Casi 200 unidades residenciales han salido a concurso, 89 de ellas en Kiryat Arba, una colonia cerca de Hebrón en pleno corazón de Cisjordania. Solo en el 2012 el Ministerio de Vivienda aprobó la construcción de más de 6.500 viviendas para colonos, 5.000 más en comparación al 2011. Por otro lado, el aún primer ministro visitó esta mañana una base militar cerca de Gaza junto al ministro de Defensa Ehud Barak. En esa visita ha ajustado el cinturón respecto a unas declaraciones críticas del presidente Barack Obama. Creo que todo el mundo entiende que solo los ciudadanos israelíes serían los que determinen quién representa fielmente el Estado y los intereses vitales de Israel. Durante los últimos 4 años nos hemos enfrentado a enormes presiones. Hemos rechazado esas presiones y voy a seguir protegiendo los intereses vitales de Israel por el bien de la seguridad de nuestros ciudadanos. Las encuestas para las elecciones del 22 de enero dan hasta ahora como favorito a Bibi Netanyahu. Estas declaraciones dejan ver, sin embargo, un cierto malestar en el presidente norteamericano por la manera como el primer ministro lleva las riendas de Israel, sobre todo en la construcción de asentamientos en territorio palestino. Antes de ir con el análisis de esta información, vamos a presentarles algunos datos sobre Israel para que usted pueda ubicarse. Israel, tenemos las características de ese país, que como vemos está ubicado en el Oriente Próximo. La independencia el 14 de mayo de 1948, es una república parlamentaria, el presidente es Shimon Peres, se habla árabe y hebreo, una población de 7 millones de habitantes y la moneda es el nuevo shekel. Más o menos es la ubicación para que puedan más o menos entender, pero parte de ese territorio, y se puede decir que es los territorios palestinos ocupados. Ahí es donde están instalados estos asentamientos, está expandiendo Netanyahu. Sí, y llamados territorios ocupados no por quien habla, sino por resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Y dicho ese de paso, la organización Paz Ahora, citada en el reporte, que es crítica de la construcción de asentamientos, es una organización judía israelí, no es una organización que pertenezca a cualquier otra nacionalidad. Y bueno, hacer esto en vísperas de elecciones es productivo para el gobierno israelí, o sea, porque los colonos en los asentamientos se han convertido en la fuerza política más importante de Israel hoy en día. En las elecciones internas del propio partido Netanyahu, el Likud, han ganado la virtual totalidad de las plazas para el Congreso y además se han dado el lujo de crear una fuerza política a la derecha de la del propio Netanyahu, que le estaría quitando algunos votos. La gran pregunta en Israel ya no es si Netanyahu va a ganar la primera minoría, sino qué tantos votos le va a quitar esta fuerza a su derecha, porque las fuerzas de centro-izquierda, al dividirse, básicamente se han anulado como fuerza política a sí mismas. Muy bien, ahora nos vamos, Farid, al Reino Unido. Continúa con su amenaza de retirarse de la Unión Europea. En su condición de tercera economía del continente, el primer ministro David Cameron ha reclamado cambios fundamentales en el bloque, actitud que ha sido tomada como un condicionamiento a su permanencia. Era el año 1988 cuando la ex primer ministro de Inglaterra, Margaret Thatcher, pronunciaba un célebre discurso en el Colegio Europeo de la ciudad de Brujas, en Bélgica. En aquella memorable intervención, la dama de hierro fundó las bases del llamado euroescepticismo, que ahora David Cameron, actual jefe del gobierno británico, ha despertado con más ímpetu. Luego de casi 25 años, se especula que el primer ministro exponga una postura similar a la de
su predecesora en el esperado discurso que ofrecerá este viernes en Holanda. Allí podría plantear una reducción de la participación del Reino Unido en la Unión Europea. Yo no creo que sea justo que Gran Bretaña tenga un referéndum sobre la salida o permanencia en la Unión. Creo que estaríamos dando a los británicos una opción falsa. Millones de personas en este país, y eso me incluye, quieren que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea, pero consideran que existe la posibilidad de negociar una relación mejor. En esa línea, el primer ministro irlandés, Enda Kenny, ha manifestado su preocupación. Lo ha hecho luego de su presentación ante el Pleno de la Eurocámara, donde expuso las prioridades de su recién estrenada presidencia de la Unión Europea, que se extenderá durante el primer semestre de 2013. Hay un gobierno que se viene siguiendo, aunque no me corresponde asesorar al gobierno británico sobre lo que tienen que hacer. En mi opinión, sería simplemente catastrófico para Europa si Gran Bretaña se retira del bloque. Se teme que la crisis por la que atraviesa la Unión Europea y que ha obligado al bloque a una mayor integración pueda ser vista por el Reino Unido como una oportunidad para establecer una relación menos estrecha con sus 26 socios. Quizás la mayor paradoja es que las demandas del actual primer ministro de dar marcha atrás se produzcan cuando la visión de Margaret Thatcher parece haberse impuesto en casi todo el continente. Una cooperación entre estados soberanos, políticas comunitarias más efectivas y la defensa de la iniciativa privada frente a la intervención del Estado. Muy bien, el Reino Unido forma parte de la Unión Europea, sin embargo hay ciertas características o ciertos puntos que no comparten. Por ejemplo, ellos no utilizan el euro. Sí, digamos, la Unión Europea tiene ciertos requisitos que tienen que cumplir todos los Estados miembros. Por ejemplo, abolir la pena de muerte. No hay pena de muerte dentro de la Unión Europea. Tener una democracia representativa, tener una economía de mercado, abrirse a las economías de los demás países, porque son un mercado común, y tener los mismos niveles de aranceles que los demás países. Eso también está implícito en un mercado común. Sin embargo, más allá de aquello que tienen en común los países de la Unión Europea y que todos tienen que cumplir para seguir siendo miembros de la Unión Europea, hay niveles de integración en los que algunos países decidieron avanzar a un ritmo mayor y otros decidieron quedarse al margen. Política migratoria, por ejemplo, el Tratado de Schengen, Gran Bretaña no es parte del Tratado de Schengen, o sea, una política de visado y migratoria en general compartida. Segundo, la moneda común. Gran Bretaña no es parte del euro, ni por ende es parte del Banco Central Europeo, tiene la libra esterlina como moneda propia. Entonces, en realidad es difícil entender por qué alguien querría salir de la Unión Europea, ¿no? En el caso de Gran Bretaña, porque sencillamente Gran Bretaña no está obligado a ser parte de aquellos elementos adicionales en el proceso de integración de los que no quiera formar parte. Lo que es cierto es que ahora, para evitar que países como Gran Bretaña puedan vetar decisiones, algunas decisiones importantes se toman por mayoría calificada. Ya no se requiere unanimidad y eso le ha quitado peso a Gran Bretaña, pero más de la mitad de las exportaciones de Gran Bretaña van a la Unión Europea y eso gracias a que es un mercado común, un mercado integrado. Yo no sé si eso le sería favorable, el retiro sería favorable para Gran Bretaña en esas condiciones. Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa y seguimos con el Reino Unido. 2 muertos al estrellarse un helicóptero contra una grúa en torre de la ciudad de Londres. Y también vamos a conocer la historia de un can que conmueve a los italianos al visitar a diario la iglesia donde su fallecida dueña asistía a misa. Volvemos. Trámite, causa, trámite, el toque nomás, DNI, pasaporte. Para que no hagas cola, el toque nomás. Fotito y todo incluido, ¿ah? Pasaporte, ruca de sol, yo mismo soy, compadre, el toque nomás. Primo, ahí voy. La modernidad la trae ahora Aló Mac. Antes de hacer un trámite, llame a Aló Mac al 1-800 y reciba toda la información que necesita de manera veraz, cordial y oportuna. Llame al 1-800 Aló Mac o ingrese por la web. Mac fácil, Mac rápido. Aló Mac. Mac fácil, Mac rápido. 3, 2, 1. Desde Jauja y Audios para todo el Perú. La tunantada es sentimiento. Identidad Sausa.
La tunantada es fiesta. Marca tu ritmo. Así eres tunantada. Con mucho orgullo tunantero para todo el Perú. Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Economía es mucho más que ahorrar o saber gastar. Es una actividad que, aunque no parezca, está siempre presente en nuestras vidas. Y para entender mejor cada uno de sus procesos, es que ampliamos el horario de Punto Económico. Punto Económico, ahora, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Más tiempo para comentar, analizar e intercambiar puntos de vista. Punto Económico. Por TV Perú. Mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, seguimos en TV Perú Mundo, nos vamos a Haití. El gobierno está buscando perfeccionar una ley de adopción para así proteger y reducir la trata de niños. Haití, quizás el más pobre del continente americano y uno de los más golpeados y desfavorecidos del mundo. Un país donde la falta de dinero y el exceso de hambre obliga a las personas a recurrir a la prostitución, al robo y hasta la trata de personas. También Haití es considerado el país con el mayor índice de analfabetos de la región y el único donde tan solo la mitad de los niños están vacunados, y de ellos solo el 40% tiene acceso a la asistencia médica básica. Se dice que solo los casos de tuberculosis en Haití son 10 veces más que el promedio de América Latina. A raíz de esta realidad que mantiene a un país golpeado por los desastres naturales y sin la posibilidad de sobreponerse a ellos, Haití está tratando de perfeccionar sus leyes de adopción en un intento desesperado por poner fin a la trata de niños y protegerlos dentro del país. Haití, uno de los países predilectos para las familias que desean adoptar, ha luchado durante años contra los abusos del tráfico de niños y el pobre nivel que presentan los orfanatos. A veces los centros no están acreditados, no bañan a los niños y muchos de ellos están a menudo mal vestidos y alimentados. Conceptos básicos como la higiene y la educación no son respetados. Hemos visto muchos casos de desnutrición. La Agencia de Bienestar Social ha decidido enfrentar el tráfico de niños mediante el establecimiento de normas claras que exigen el cierre de los orfanatos con expedientes pobres en saneamiento y atención, exigiendo así el cumplimiento de las estrictas leyes de adopción. Solo el año pasado, la Agencia Social inspeccionó cada uno de los 725 orfanatos del país, cerrando 26. Además de eso, el gobierno está aplicando nuevas medidas para garantizar la seguridad de los niños. Con la nueva ley, los niños no serán enviados al extranjero sin el consentimiento de sus padres biológicos. Según expertos, la aprobación de una nueva ley complicaría la adopción para los padres solteros. Muy bien, ahora nos vamos a Irak. Al menos 23 fallecidos y 186 heridos ha dejado 2 atentados al norte de Bagdad, mientras que en Afganistán otro ataque terrorista cerca de la sede de espionaje en Kabul ha dejado decenas de heridos. Los ataques más sangrientos se registraron en Kirkuk, 250 kilómetros al norte de Bagdad, donde al menos 15 personas perdieron la vida y 143 resultaron heridas en 2 atentados. En el centro de esa ciudad, un terrorista suicida hizo explotar el vehículo en el que se trasladaba cerca de un edificio del Partido Democrático del Kurdistán. Asimismo, otro coche bomba estalló al paso del convoy de un dirigente de esa formación cuando se dirigía al lugar del primer atentado. Llamamos a la policía y nos dijeron que no era un coche bomba y que los expertos en desactivar bombas vendrían, pero nunca lo hicieron. En Tuz, 220 kilómetros al norte de la capital, al menos 5 personas fallecieron y 40 resultaron heridas por el estallido de un coche bomba aparcado en las proximidades de una sede de la Unión Patriótica del Kurdistán. Asimismo, 3 policías perecieron y el vehículo en el que viajaban fue incendiado en un ataque de hombres armados en la zona de Al-Shabaab. Estos ataques se producen en un momento de tensión entre el gobierno de Bagdad y las autoridades del Kurdistán iraquí por la disputa de varias zonas. En
En Afganistán, al menos 31 civiles resultaron heridos en un ataque lanzado por un comando de 6 insurgentes talibán contra la sede de los servicios de inteligencia en Kabul. Los insurgentes llegaron en un vehículo al lugar pasado el mediodía y fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, que mataron a disparos a 5 de ellos, mientras que el sexto detonó una carga explosiva que portaba adherida a su cuerpo. 2 vehículos con 6 terroristas suicidas trataron y conspiraron para atacar a una de las unidades de la Dirección Nacional de Seguridad. Una persona hizo explotar un vehículo lleno de explosivos cerca de la puerta, pero afortunadamente fueron identificados. El atentado tuvo lugar en una zona situada cerca de la Plaza de Sedarat, en cuyas inmediaciones también hay otros edificios gubernamentales y diplomáticos. Muy bien, ahora nos vamos a Rusia. Un tribunal rechazó aplazar la sentencia de una integrante del grupo Pussy Riot que había pedido cumplir el resto de su sentencia de 2 años cuando su hijo de 5 años sea mayor. Una de las 2 activistas del grupo de punk Pussy Riot, que se encuentra en prisión, vio escapar la última oportunidad de salir en libertad antes de cumplir la condena de 2 años. María Alyojina, de 24 años de edad, apeló ante el tribunal en busca de una pronta liberación que la reúna con su hijo de 5 años. Vinimos aquí con el fin de asistir a la audiencia de María, donde busca posponer su sentencia, debido a que tiene un hijo pequeño de 5 años y no de 14. El niño es pequeño y echa de menos a su madre, necesita su atención y ella no se la puede dar porque está en una prisión. La solicitud de la Pussy Riot consistía en cumplir el resto de su condena cuando su hijo sea un adolescente, ya que el artículo 82 del Código Penal ruso establece que las mujeres condenadas que tengan hijos menores de los 14 años pueden pedir la suspensión de su sentencia hasta que el menor alcance esa edad. Aunque pocas veces este recurso se ha aceptado, se convirtió en la última opción para que esta activista saliera en libertad. Las 2 Pussy Riot que aún permanecen en la cárcel fueron condenadas por su participación en una protesta contra el gobierno que terminó en una oración punk anti-Putin en la catedral. Según informes, María ha tenido varios roces con algunas reclusas y también con las autoridades por dormir más de la hora establecida. Es por ese motivo que ha sido transferida a una celda de aislamiento para evitar peleas con otras presas. Luego de su participación en el tribunal, Alyojina calificó de provocativo su aislamiento comparándolo con varias novelas de ciencia ficción. En Estados Unidos y Europa han calificado la condena de las integrantes de Pussy Riot de excesivas, obteniendo el apoyo de figuras de la talla de Paul McCartney y Madonna. Bien, seguimos con ese país. Natasha Pisarenko tiene solo 15 años y por eso no le ha impedido convertirse en una de las más famosas opositoras a la nueva ley rusa que prohíbe a los estadounidenses adoptar niños rusos. Vamos a conocerla. Aunque es invidente, esta adolescente rusa puede ver en la reciente ley que promulgó Vladimir Putin una clara injusticia con los niños huérfanos rusos. Desde su blog, Natasha Pisarenko se ha declarado una ferviente opositora a la nueva ley que prohíbe a ciudadanos estadounidenses adoptar niños rusos. En una carta que le envió al presidente ruso y que se volvió viral en Internet, argumenta que en su país cientos de niños con discapacidad mueren por la falta de tratamientos médicos modernos y que en muchos casos sus compatriotas no quieren adoptarlos. El caso de Pisarenko se suma al del niño Maxim Kargopoltsev, que lucha para que una familia americana con la que ya ha tenido contacto pueda adoptarlo. El deseo de estos niños ha sido respaldado por una masiva marcha en Moscú durante el fin de semana, en la que miles de personas señalaron que el proyecto legislativo fue aprobado como respuesta a una ley de Washington que impedirá a los funcionarios rusos acusados de abusos de derechos humanos ingresar a los Estados Unidos. No apoyamos esta ley. Publicamos un comunicado la noche anterior a que el presidente la firmase pidiéndole que no la ratificase. Los críticos de Putin afirman que la propuesta será contraproducente para miles de huérfanos rusos que se verán privados de una importante oportunidad de adopción. Muy bien, como vemos son numerosos los niños que requieren, por ejemplo, que son huérfanos y que tienen alguna discapacidad, que ven una esperanza, ¿no?, en ser adoptados por familias norteamericanas para así poder superar su enfermedad. Pero además, ¿cuál es el origen de esta ley? El Congreso de Estados Unidos aprueba una ley que prohíbe el ingreso a territorio norteamericano a funcionarios del gobierno ruso acusados de violaciones a derechos humanos y eventualmente incluso la confiscación de sus bienes en Estados Unidos. La respuesta de Rusia no es contra el gobierno americano o contra congresistas que aprobaron la norma, es contra los ciudadanos norteamericanos en general y les prohíbe adoptar niños rusos.
uno dice, bueno, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? ¿Por qué te vas contra los ciudadanos que quieren adoptar niños y darles una mejor vida? Toma una decisión política contra el gobierno o el Congreso que adoptaron esa decisión que te parece aberrante. Claro, y además me parece que Rusia tampoco ve no se preocupa muy bien en cuanto al futuro de los niños. Vemos en el caso de esta músico, de esta cantante de Pussy Riot, que solicita poder estar con su hijo pequeñito, que la necesita, y luego poder cumplir su Bueno, además sentencia, se suponía que las Pussy Riots habían atentado contra los sagrados valores tradicionales. ¿Qué cosa más tradicional y sagrada desde una perspectiva conservadora que el que una madre esté con su hijo, ¿no? Muy bien, ahora vamos al Reino Unido. 2 personas han muerto y otras 9 resultaron heridas al estrellarse un helicóptero contra la grúa de un edificio. La aeronave cayó en una céntrica calle de Londres. El aparato chocó contra una grúa montada sobre el edificio residencial más alto de Europa para luego precipitarse a tierra, provocando una gran bola de fuego que alcanzó a 3 vehículos. 2 personas perdieron la vida y otras 9 resultaron heridas, una de ellos en estado crítico. El accidente se produjo a las 8 de la mañana de Londres, un horario de intenso movimiento de personas. Paul Robinson estaba camino a su trabajo cuando vio el helicóptero golpear contra la grúa y caer hacia donde se encontraba a toda velocidad. Yo estaba en mi camión en el momento en que la grúa se cayó. Me salvé por muy poco, pues parte de los escombros cayeron en la parte trasera de mi vehículo. Yo estaba trabajando, tal vez a unos 100 metros del edificio. Escuchamos una gran explosión a la mitad. Levanté la vista y vi el helicóptero en el cielo fuera de control. Luego todo estuvo envuelto en llamas. La grúa se encontraba montada en la azotea del edificio destinado a ser uno de los más altos y lujosos de toda Europa. Se sospecha que no estaba iluminada de manera adecuada. Durante los primeros meses del 2010 comenzó su construcción de 181 metros de altura y más de 50 pisos. Según informaron los medios locales, el operador de la plataforma se encontraba ascendiendo hacia su puesto en la grúa cuando sintió el impacto. En el momento del accidente se encontraba tapado en su parte superior por la niebla. La policía no ha podido facilitar aún información sobre la propiedad del helicóptero. Al mismo tiempo, descartó totalmente que pueda tratarse de un atentado terrorista. Bien, y siguiendo con el Reino Unido, donde funcionarios de control de alimentos están investigando cómo carne de caballo terminó como insumo de hamburguesas. En Irlanda también se hallaron restos de ADN de caballo y de cerdo en 10 productos vendidos por varios proveedores. Los productos contaminados habrían sido elaborados en 2 plantas alimentarias de la República de Irlanda y en otra radicada en el Reino Unido, y se vendían en 5 importantes cadenas de supermercados. Las autoridades sanitarias irlandesas analizaron 27 muestras de hamburguesas congeladas con fechas de caducidad fijadas entre junio del 2012 y marzo del 2014 y determinaron que el 37% contenía rastros de ADN de equinos y el 85% de porcinos. Hasta la fecha no parece que sea una cuestión de seguridad alimentaria, sino de la presencia de restos de un tipo de carne en un producto donde no debía estar. Las autoridades han informado que se ha iniciado una investigación para determinar cómo llegó la carne equina a las hamburguesas. Si bien las primeras sospechas apuntan a que se debió a un simple accidente, lo cierto es que sin duda la noticia ya ha generado tal desconfianza entre los consumidores que lo más probable es que nadie vuelva a consumir una hamburguesa más. Muy bien, ahora nos vamos a Egipto. Al menos 19 fallecidos ha dejado el colapso de un edificio de 8 pisos en Alejandría. El bloque de viviendas se construyó hace 5 años. Estaba compuesto por 24 departamentos, 12 pisos y no tenía licencia de construcción. Varias familias en el momento del derrumbe estaban dentro y el número de víctimas mortales confirmadas han sido 19, pero se presume que aumente en las próximas horas durante los trabajos de rescate. El edificio estaba ubicado en el distrito de Al-Mamura, en el este de Alejandría, la segunda mayor ciudad de Egipto. Tras el derrumbe, la policía ha detenido a 2 de los propietarios del inmueble para llevarles ante la fiscalía, que investigará lo sucedido. Los equipos de rescate que se desplazaron hasta el lugar indicaron que la mayoría de los vecinos que vivían dentro consiguieron llegar hasta la planta baja antes que el edificio se viniera abajo. Los equipos de rescate que se desplazaron hasta el lugar indicaron que la mayoría de los vecinos que vivían dentro consiguieron llegar hasta la primera planta antes de que el edificio se viniera abajo, pero muchos quedaron atrapados.
En este país suelen producirse derrumbes de este tipo debido a la falta de cumplimiento de la normativa de edificación. Bien, ahora con noticias de Japón, el aterrizaje de emergencia de dos aviones Boeing 787 ha puesto en duda la seguridad del modelo, considerado como el futuro de la aviación. Dos aerolíneas líderes de Japón dejaron en tierra su flota de aviones Boeing 787 después de que una de las aeronaves realizaran un aterrizaje de emergencia, aumentando así las preocupaciones de seguridad sobre un modelo que muchos ven como el futuro de la aviación comercial. Estas naves pasarán por una supervisión tras una seguidilla de incidentes. Esta medida constituye un duro golpe para el fabricante de aviones estadounidense. El primer incidente ocurrió por la mañana. El vuelo 692 de la empresa ANA, que realizaba al interior de Japón con 129 pasajeros y 8 tripulantes a bordo, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, algo por lo cual varias personas sufrieron heridas leves durante la evacuación. A medida que bajábamos por el aterrizaje de emergencia, la voz del auxiliar de vuelo fue realmente temblando, tanto que me di cuenta que esto era realmente muy malo. La decisión de ANA fue imitada poco después por su compatriota y rival Japan Airlines, que explota 7 aparatos y que también tuvo problemas. Una medida similar fue tomada la semana pasada en los Estados Unidos, luego que una de las naves más nuevas y tecnológicamente más avanzadas de la ensambladora sufriera un incendio y una fuga de combustible. Muy bien, vamos a conocer un caso de verdadero amor y lealtad. Se trata del perro Siquio. Su dueña murió hace 2 meses, pero este pastor alemán de 7 años, cuyo verdadero nombre es Tommy, nunca ha dejado de acudir todos los días a la iglesia para esperar que su querida dueña vuelva. Acude a diario en esta iglesia en San Donaci, Italia, donde hace varios meses se celebró el funeral de María Corredera, su dueña, que murió a los 57 años de edad. Se le puede ver al perrito en la iglesia, bajo el altar, junto al cura, cuando oficia la misa, y se puede ver la relación y el gran vínculo que unió a este can con su dueña. Muy bien, yo creo que realmente para fieles los perros, ¿eh? Si Berlusconi hubiera sido así de fiel, se hubiera ahorrado 4 millones de euros al mes de indemnización. Pero vemos que el perro, por lo menos, lo que ha quedado que es con la costumbre de ir a misa todos los días, ¿no? Así es. Muy bien, nosotros nos vamos a despedir, pero los dejamos con un videoclip de Calle 13. Nos vemos.